¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con 1 minuto, y estamos listos ya para comenzar esta revisión informativa de este día miércoles. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar en 30 minutos lo más importante. Lo dejamos al día con lo que tiene que estar atento en el día de hoy, en una jornada que nuevamente tendrá sus ojos puestos en el Congreso. Los invito a que revisemos de inmediato el resumen de noticias, partiendo por lo que va a ocurrir hoy con el tercer retiro del 10%. El proyecto ayer fue despachado desde la Comisión de Constitución y sigue con su trámite legislativo ahora en la sala de la Cámara. Comenzará hoy día la sesión. Se espera que mañana se vote el proyecto, salvo alguna sorpresa y un adelanto por parte de los diputados. En lo concreto, ayer, con 7 votos a favor y 6 en contra, se despachaba esta iniciativa. Todos los votos a favor de la oposición y con algunos cambios interesantes que son los que van a estar en juego ahora. Esta se trata de una reforma permanente a la Constitución y no transitoria, a diferencia del primer y segundo retiro, lo que podría generar algunas dificultades para el proyecto, por ejemplo, respecto a los respaldos en Chile Vamos. De todas maneras, la iniciativa sigue adelante y ha obligado al gobierno también a buscar caminos alternativos. Ya les contaremos cuáles son en algunos minutos. Vamos a estar revisando también durante esta edición el avance en el proyecto a las exenciones, a terminar con algunas exenciones que estaba manejando el Ministerio de Hacienda. Ha ido cobrando fuerza esta idea. ¿Por qué? Como una respuesta al proyecto que busca gravar a los súper ricos en nuestro país por una única vez, se supone, es lo que establece esta iniciativa, aunque han surgido otros proyectos complementarios desde la oposición también, que por ejemplo proponen elevar la tasa de impuestos a las grandes empresas en nuestro país. Todo eso ha obligado al gobierno a mover sus propias piezas y en el Ministerio de Hacienda están acelerando el tranco para este proyecto que, recordemos, surge a partir de un estudio que hizo una comisión transversal de economistas en nuestro país. Estaremos revisando otros temas también, por supuesto, a partir de una encuesta que ha publicado CADEM en conjunto con Deloitte. Es un estudio y un monitoreo que desarrollan desde ya hace varios años y que muestra en particular cómo el pesimismo en el sector empresarial subió en el mes de marzo debido principalmente a la situación sanitaria. El aumento en los contagios hizo que los directivos y gerentes que entrevista precisamente esta encuesta mostraran algo más de pesimismo, reduciéndose al terreno negativo 49 puntos respecto a los 53 que había marcado en el mes de febrero, y aumenta la brecha respecto a la opinión pública. Los ciudadanos son aún más pesimistas que los ejecutivos en nuestro país. Ya les contaremos detalles de esta interesante encuesta que desarrolla Deloitte y CADEM y que nos muestra una fotografía del sentir en este momento. Y por otro lado estaremos hablando de lo que promete ser un hito para el mundo de las criptomonedas. Hoy día Coinbase, una plataforma que permite transar precisamente criptomonedas, sale a la bolsa en Estados Unidos. Se indexará en Wall Street y de esta forma se convierte en un nuevo hito desde el punto de vista del desarrollo institucional de esta industria. El Bitcoin alcanzó un nuevo récord, $64.000 por unidad, y esta empresa, Coinbase en particular, podría transarse ya a niveles similares a lo que vale hoy día General Electric, por ejemplo, o una empresa financiera como American Express. Sin duda va a marcar un hito. Vamos a contarles más detalles también en instantes. Y por último les cuento que a esta hora los mercados en general están bastante optimistas a nivel mundial y el cobre en particular ha ido subiendo con fuerza. Más de 1% sube el commodity, el principal producto de exportación nacional. Se está transando en $4 con 0,8 centavos por libra, en un alza importante respecto a las caídas que había sufrido a comienzos de esta semana. Respecto a los índices bursátiles, a esta hora las bolsas en Europa están con números mixtos. En el caso de Alemania y España, por ejemplo, retroceden, pero muy poco, 0,1%. El Londres, en su parte, está subiendo 0,38%. En Asia, los cierres fueron positivos en el inicio de la jornada de hoy. Japón subiendo 1/3 de punto, el Hang Seng 1,4%. Bien, 8,5. Parte de los titulares que tenemos para el día de hoy, pero los invito a que revisemos ahora nuestra sección con las portadas de esta jornada, lo que dice la prensa económica nacional y también internacional, es lo que revisamos a partir de ahora. Partamos con el diario Pulso, el suplemento de La Tercera, que destaca que sin apoyo de Chile Vamos, la Cámara y la Comisión de Constitución de la Cámara en particular
aprueba el tercer retiro, la sala votará este jueves esta iniciativa. Como ya les contábamos, hay algunas indicaciones relevantes respecto a la constitucionalidad del proyecto que estaremos revisando en instantes. Los detalles del rescate a Automotoras Gildemeister que se presentó en Estados Unidos trae también pulso. Y por otra parte, las reuniones que ha llevado adelante el gobierno con Alibaba, Tesla y Amazon muestran la estrategia del gobierno para atraer inversión, lo destaca así el diario Pulso en su edición de hoy. Tenemos también Economía y Negocios, el cuerpo del diario El Mercurio para revisar detalles. También aborda lo del tercer retiro que pasa a la sala. El gobierno intensifica las gestiones en el oficialismo para frenarlo. Y esto es relevante porque el Mercurio asegura que hay gestiones para, por ejemplo, apoyar un eventual retiro de fondos desde el seguro de cesantía como una suerte de moneda de cambio en esta negociación para frenar el tercer retiro. Se abre a esa propuesta que plantearon los candidatos presidenciales Lavín primero, respaldado luego por Mario Desbordes. En otro titular, Mina Invierno pone en venta 4 estancias en Isla Riesco tras esta paralizada faena de los grupos Angelini y Fonapen. Y en otro titular, 3 bancos son sancionados por no reportar operaciones en el caso Carabineros. La fiscalización de la unidad de análisis financiero acusa que hay incumplimientos y se multó también a 5 operadores de casino por lo mismo, por no dar señales de alerta, que es lo que establece la normativa ante movimientos sospechosos. 8,7 y nos vamos ahora al titular del diario financiero, muy interesante porque se mete en la memoria de la empresa China State Grid, o de la China State Grid, que es dueña de Chilquinta, empresa de distribución de energía en nuestro país, recientemente adquirida, avisado ya por la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, la empresa advierte del impacto por ley que impide el corte por no pago. Advierte en su memoria en la que firma el presidente de esta compañía, que ha alertado también por los problemas relacionados con el alza en el número de campamentos en Chile. Interesante ver el documento porque de alguna manera va dando algunas pistas, algunas luces respecto a cuál podría ser el foco de interés de la empresa china y del gobierno chino, por ende también respecto a la situación en nuestro país, lo destaca así el diario Financiero. En otro de los titulares, las soluciones financieras en blockchain que alista un consorcio liderado por la Bolsa de Santiago, introduciendo algo de tecnología también en el mercado de capitales. Y por último, las claves en la elección del Consejo de la SOFOFA. Luis Felipe Gacitúa se transformó en el más votado en el Consejo de la entidad gremial. ¿Cuánto pesa en la definición del próximo presidente del gremio? Es lo que analiza el diario Financiero. Uno de cada 4 directores nombrados son mujeres, destaca también el DF. Nos vamos ahora a los titulares de la prensa internacional con un tema que copó la atención en particular el día de ayer y tiene que ver con el freno de la vacuna de Janssen desarrollada por Johnson & Johnson en Estados Unidos, que pone en riesgo la recuperación. Así de tajante es el diario El Economista de España, pues esa nación esperaba recibir las primeras 300.000 dosis hoy y otras 5 millones hasta junio, y esto podría amenazar la recuperación no solo en España, sino en parte de Europa, que ha apostado también por este desarrollo. De hecho, vamos al diario Financial Times ahora para revisar también el titular principal, este freno que se ha puesto al desarrollo de la vacuna de Johnson & Johnson tras el surgimiento de algunas sospechas de riesgos de coágulo, una situación que ya ha enfrentado, por ejemplo, AstraZeneca también. Bueno, ha generado una revisión y una preocupación también en Europa y en Estados Unidos, lo que ha obligado a revisar las planificaciones asociadas al desarrollo de esta vacuna. Son 6 casos los que han elevado la alarma, destaca el diario Financial Times, y de inmediato Joe Biden pone a trabajar a sus equipos para revisar esta situación, entendiendo el impacto que esto puede tener. Y por supuesto, un retraso en la recuperación en Europa significa también un impacto a nivel global para la recuperación económica en este 2021. Y por último, nos vamos al diario El Comercio de Perú para revisar el escenario político en ese país después de la segunda vuelta. Los partidos buscan alianzas y apoyos. Perú Libre, en el caso de Pedro Castillo, el candidato izquierdista, está llamando al diálogo, pero descarta firmar una hoja de ruta e insiste en nacionalizar algunas empresas y cambiar la Constitución, trazando así sus puntos intransables. Y por otra parte, Keiko Fujimori espera el avance de las cifras del conteo, pero ya coordina con el equipo del plan de gobierno en un escenario político sumamente fragmentado.
vienen en la búsqueda de algunas alianzas que le den algo de estabilidad también a la nación vecina. 8:11 los titulares que revisamos a esta hora aquí en Agenda Económica. Bueno, nos vamos a revisar el tema del día para contarles del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales que avanza en su trámite en el Congreso. Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara finalmente despacha esta iniciativa, pasa a la sala, donde tendrán que resolver todos los diputados juntos qué es lo que ocurre con esta iniciativa. Y hay varios temas a los que hay que poner atención, porque si bien hay transversalmente apoyo para este proyecto, hay algunos puntos que han cambiado la iniciativa y que podrían generar obstáculos. Por ejemplo, la indicación que presentaron los diputados Silavaca y Walker para que esta no sea una modificación transitoria, sino una modificación permanente en la Constitución. Eso requiere de más quórum, pero evitaría que el Tribunal Constitucional lo declare este proyecto inconstitucional precisamente, salvando así el escollo legal, podríamos decir. Pero ese punto en particular ha generado rechazo, por ejemplo, en la bancada de RN, que estaba a favor de esta iniciativa como una medida solamente transitoria y no permanente. Eso abre algunos visos de duda. Habrá que ver qué es lo que ocurre en la sala en el día de hoy y, por supuesto, atentos a lo que diga el gobierno sobre esta iniciativa, a ver si es que pone algo sobre la mesa, algo extra, digamos, respecto a esta negociación política. Escuchemos al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, refiriéndose precisamente al trámite del proyecto. Quienes hacemos una reserva de constitucionalidad no somos ni cobardes, ni deplorables, ni vergonzosos, pues nos amenazan de muerte en Twitter, presidente. Está muy lejos de ser cobarde. Otra cosa distinta es que tengamos una visión distinta de qué es lo que corresponde al rol de cada uno. Y yo en ese sentido, presidente, quisiera decir que, como ha dicho el diputado Alessandri, recurrir al Tribunal Constitucional es parte de las reglas de la tramitación, es lo que han hecho muchos gobiernos y es lo que hemos anticipado que vamos a hacer. Y en esa línea, presidente, por su intermedio, me permito hacer reserva de constitucionalidad respecto a la indicación sustitutiva que ha sido aprobada. Claro, ejerce esta opción, la de la reserva de constitucionalidad, el gobierno adelantando lo que ya había planteado, que irá al Tribunal Constitucional porque consideran que este proyecto está pasando a llevar las normas. De todas maneras, ese camino, si bien sigue abierto, no impide que el gobierno se abra también a otras posibilidades, como la posibilidad, por ejemplo, de recurrir a los fondos de seguro de cesantía, que es una idea que habían planteado ya candidatos presidenciales de Chile Vamos. Mientras tanto, en la oposición insisten en que esta iniciativa tiene que salir adelante y pronto. De hecho, ayer el mensaje era tratar de despachar esta iniciativa dentro del mes de abril, quedando todavía no solo la Cámara de Diputados, sino el Senado como la instancia más relevante. Marcos Silavaca, el diputado del Partido Socialista, se refería también al trámite. En etapa o en momento en que se vive un estado de situación excepcional, como el estado de catástrofe, de excepción constitucional, bien digo, se le permite al Congreso poder legislar respecto al tema de los retiros de fondos previsionales. Se abre esta facultad que antes era exclusiva del presidente y se le permite al Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de poder legislar respecto a esta materia. A renglón seguido, lo que se hace es remitirse al segundo proyecto de ley, a la ley ya en estos momentos, que se resolvió este Congreso y que establece la regulación del segundo retiro. Y hacemos referencia exacta a ese proyecto. Lo que plantean en la oposición es que de esta forma, con el mecanismo que explicaba el diputado Silavaca, el Tribunal Constitucional le daría luz verde en definitiva a este proyecto. Y de hecho hay temores en el gobierno de que efectivamente alguno de los dos ministros que plantearon sus dudas respecto a los proyectos anteriores en el tribunal puedan efectivamente respaldar esta iniciativa. Escuchemos también otras reacciones, en este caso del parlamentario de RN, Andrés Celis, refiriéndose a esta propuesta. Con esta indicación que lamentablemente acaban de presentar, han enredado tanto el tema que si yo votara a favor de lo que acordó la Comisión de Constitución, yo podría presentar un proyecto de ley el día de mañana y estatizar todos los fondos de pensiones. Esta indicación lo que hace es terminar con el derecho de propiedad de los ahorros de los trabajadores. Es una expropiación encubierta que creo que le hace un tremendo daño, porque en definitiva estaban los votos para aprobar este proyecto hasta antes que se presentó esta indicación y confío que esta se pueda retirar el día de mañana.
Bien, 8:15. En otro tema que ha ido cobrando fuerza en el Congreso, hablaremos sobre el impuesto a los superricos. Esta iniciativa que busca gravar por una única vez aquellas fortunas mayores a $22 millones con un 2,5%. Ese proyecto está ganando fuerza en el Congreso también, se discute en paralelo, pero nosotros queremos darle un poco de contexto y mostrarles también qué es lo que ha ocurrido en otras partes del mundo en relación a esta iniciativa. Tenemos esta gráfica para ver precisamente qué países mantienen vigente esta medida. Veamos primero el caso de Europa, que es interesante. Noruega, España y Suiza son los países que mantienen vigente esta tasa, pero fueron muchos más en su momento. Llegaron a ser 13 países, según un estudio desarrollado por Rodrigo Vergara y Álvaro Cordero, los que llegaron a aplicar esta iniciativa en algún momento en la década de los 90. Hoy día quedan solamente 3. ¿Y por qué se ha reducido ese número? Entre Noruega, Suiza y España, bueno, principalmente porque la efectividad de la medida no fue la suficiente. Según lo que plantea precisamente este estudio publicado por el Centro de Estudios Públicos, es que la tendencia de las últimas décadas, dice Álvaro Cordero, respecto al tipo de impuestos es a la baja. El impuesto sigue vigente solamente en estas 3 naciones porque en promedio no superó el 1% del total recaudado por impuestos. Esa falta de efectividad es lo que fue o marcó la retirada de esta iniciativa. ¿Y cuánto cobran allá en estos países? Bueno, un estudio publicado por López y Sturla en CIPER Académico dice que el caso de España cobran hasta un 3,75%, en Noruega 0,85% y en Suiza hasta un 1%. Ese es el tramo abierto. ¿Y qué pasa acá en Latinoamérica? Bueno, también hay 3 casos en los que permanece vigente esta medida, esta tasa que grava a los superricos. Es el caso de Colombia, Argentina y Uruguay. Según el mismo estudio de López y Sturla, en el caso de Uruguay llega a 1,5%, en el caso de Colombia a un 1% y en el caso de Argentina se modificó recientemente a raíz de la pandemia como una forma de generar recursos extra, aunque ha recaudado menos de lo que se estimaba inicialmente. Esto nos sirve como una referencia para entrar al debate en un momento en que está tomando forma esta discusión y cuando se va a poner otras cartas sobre la mesa, entre ellas la posibilidad de retomar la eliminación de exenciones tributarias acá en Chile. El gobierno ya está barajando, de hecho, esa posibilidad. Al regreso de la pausa, 8:18, vamos a estar hablando precisamente de esas negociaciones y de las iniciativas que han surgido desde Chile Vamos para avanzar en estas materias. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta, 8:21 para abordar uno de los debates que está en el Congreso en esta materia económica. Hablamos del impuesto a los superricos, pero de otras alternativas que han surgido también desde Chile Vamos. Ayer, diputados del conglomerado oficialista se reunieron con el ministro de Hacienda para plantear algunos de estos temas. Conversamos del asunto con el jefe de bancada, el diputado Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Un detalle, ya no soy jefe de bancada, el jefe de bancada es Leopoldo Pérez. Perdón, corregido entonces, Leopoldo Pérez como jefe de bancada. Diputado, pero usted sí estuvo con las conversaciones con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para llevar adelante esta iniciativa que busca de alguna manera contrarrestar el impuesto a los superricos. Tiene que ver con plantear o terminar con alguna de las exenciones que rigen hoy día en nuestro país. ¿Cuál es la propuesta que están planteando? Mira, Sebastián, primero decirte que esto no es para contrarrestar el impuesto a los superricos, porque el impuesto a los superricos, seamos realistas, el impuesto a los superricos que está presentado hoy en el Congreso es una mentira de principio a fin. No existen los superricos que dice el proyecto y no recaudan lo que dice prometer recaudar. No lo digo yo, lo dijo el director del Servicio de Impuestos Internos. Y dado que hoy día el mundo tiene una presión por un gasto público al alza, es que Chile necesita generar ajustes en su sistema tributario para poder generar estos ingresos. Y una de las cosas que nosotros hemos propuesto es que revisemos muchas de las exenciones tributarias que hoy día existen en el país y que si uno las supara podría llegar al orden de los 9.000 millones de dólares. Ajá. No es necesario quitar todas las exenciones tributarias. Hay que hacer el trabajo de ver cuáles son las que realmente están funcionando porque generan finalmente un incentivo a ciertos mercados o cuáles son las que distorsionan desde el punto de vista tributario la desigualdad. Hay que hacer un trabajo y la propuesta nuestra, Sebastián, es que hagamos políticas públicas en serio, dejémonos de eslogan. Y yo ante la simplicidad de muchos proyectos de ley de la oposición me revelo absolutamente y voy dando al gobierno a que finalmente analicemos esto de
buena forma. Sí, diputado, ¿y cuál de estas exenciones las que están planteando ustedes quitar efectivamente y cuánto podría recaudar eso? Bueno, hay 4 exenciones que son las más importantes, pero nosotros hemos hecho foco en una que es las de ganancia de capital, aquellas que se generan por la compra-venta de acciones con alta presencia bursátil. Y aquí nosotros planteamos, y lo conversamos muy profundamente ayer con el ministro de Hacienda, un impuesto del orden del 5 al 10%, y eso podría generar ingresos permanentes del orden de los 700 a 800 millones de dólares. Y luego están exenciones que tienen que ver con la industria de la construcción, o con el mundo agrícola, con el diésel, que sabemos que es la exención tributaria más conocida por todos los chilenos, pero también hay otras más. Y por lo tanto, el llamado aquí que hicimos al gobierno es que necesitamos revisar esto de buena forma. El ministro Ignacio Briones avanzó muchísimo durante esto, hizo una comisión con varios expertos de izquierda, derecha, de centro, de todos los sectores políticos, y ahí ya hay un trabajo avanzado. Es momento de tomar ese trabajo y transformarlo en una política pública real. ¿Y qué le planteaba el ministro de Hacienda ayer? O sea, ¿hay efectivamente intención de avanzar en este proyecto? Porque en algún momento parecía que se había paralizado el avance sobre la base de ese informe que usted menciona. Sí, yo vi una buena disposición por parte del ministro. También veo buena disposición por parte del gobierno, sí lo leí en algunos diarios. Lo importante aquí, Sebastián, creo yo, es dejar de utilizar la pandemia que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, para generar rentabilidades políticas. Eso, a mi juicio, Sebastián, es simplemente inmoral. Presentar un proyecto de ley que no recauda, que es una mentira de principio a fin, es generar una expectativa a los chilenos que no se va a cumplir. Y por eso los chilenos están hastiados de los políticos, porque finalmente presentan ideas que no tienen ningún sentido, que no generan lo que prometen, y finalmente se aumenta esta brecha entre los políticos y la ciudadanía. Diputado, pero hay un tema importante. Usted dice, esto no fue una respuesta al impuesto a los súper ricos. Pero ¿de dónde sale esta inquietud entonces que plantean ustedes? O sea, lo hacen a raíz de algo, y me imagino que eso tiene que ver una raíz común con el otro proyecto, que es que se necesita recaudar más, y se podría recaudar de distintas formas. Podría ser un aumento del IVA, por ejemplo, podría ser un aumento del impuesto a la renta en otros tramos que hoy día están exentos, etcétera. Hay muchas alternativas, pero ustedes eligen esta que precisamente coincide en grabar a los que tienen más, al igual que el otro proyecto. Por eso vuelvo a la pregunta, si es que este no es una respuesta efectivamente a esa iniciativa, al impuesto a los superricos. No, no es una respuesta, te lo vuelvo a insistir, Sebastián. Esto es, dado el contexto mundial que estamos viviendo, en donde todos los países, y sobre todo los que están en vías de desarrollo, los más pequeños como nosotros, se han visto afectados brutalmente, es que necesitamos generar ingresos permanentes para gastos permanentes. Aquí, con los retiros de fondos de pensiones, van a quedar del orden de 4 millones de personas sin ningún peso en sus pensiones, y por lo tanto hay que llevarlo al pilar solidario. ¿Cómo se financia eso? Y son preguntas válidas que uno tiene que hacerse, pero entender de que estas políticas públicas no se pueden hacer a la rápida. El proyecto de ley de los súper ricos, Sebastián, tiene 2 artículos. Es de una simplicidad, pretende solucionar un problema que es muy complejo con una simplicidad mágica. Y esas soluciones mágicas para problemas complejos, Sebastián, no existen, son mentiras, son propias del populismo. Y por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que hacer, Sebastián, es revisar nuestro sistema, hacer los ajustes necesarios para recaudar, y recaudar bien, para no apretar los mercados sin dejarlos funcionar, pero también hacer modificaciones que nos permitan generar una justicia también tributaria más potente. Sí, por eso yo lo digo, Sebastián, y con esto termino. Yo me rebelo ante el simplismo que estamos viendo en pandemia, porque ese simplismo le hace muchísimo daño al país en el largo plazo. Diputado, usted ha sido bien crítico también de un eventual tercer retiro del 10%. Hoy día está en la sala, mañana se espera la votación de esta iniciativa. ¿Usted cree que efectivamente se puede frenar el proyecto? Yo creo que el proyecto se va a aprobar, no tengo duda de aquello. Ahora el gobierno tiene que tomar la decisión, y yo creo que ya la tomó, de ir al Tribunal Constitucional, y se verá en el Tribunal Constitucional si se detiene este proyecto. No quiero entrar más en detalles del proyecto, pero porque es evidente lo que tiene que pasar. Diputado, hoy día, según el diario La Tercera,
el gobierno se estaría abriendo la posibilidad de evaluar otras alternativas para contrarrestar el tercer retiro. Por ejemplo, la planteada por Joaquín Lavín y apoyada por Mario Desbordes en orden a sacar fondos de los seguros de cesantía. ¿Le parece que sería un buen camino, una buena alternativa para frenar el tercer retiro? Mira, aquí las propuestas que tienen como objetivo frenar otra cosa me parecen que están mal planteadas. Yo estoy a favor del retiro de las AFC, lo conversé con Joaquín Lavín, estuvimos en su oficina, lo vimos en detalle, cuáles son los efectos que genera, pero cuando uno plantea políticas públicas para frenar la otra, me parece que no apuntan en el clavo. Aquí lo importante es generar ayudas a las personas en un momento de crisis donde se pueden generar recursos de manera responsable, donde se pueden sacar recursos de manera responsable, y aquí yo creo que se pueden hacer. Pero esta lógica que no la comparto, la lógica de presentar algo significa que estamos frenando otra cosa, no es la idea. En el caso, por ejemplo, de las exenciones tributarias, la preocupación mía es que veo al alza y muy potentemente una presión por gasto público que va a ser permanente y no va a ser por una sola vez. Y por eso el revisar las exenciones tributarias es importante, porque el quitar exenciones tributarias va a ser permanente, no por una sola vez. Sí. Entonces aquí hay que empezar a pensar, Sebastián, en el largo plazo. Yo sé que la gente necesita ayuda, busquemos todas las medidas necesarias para que tengan la ayuda, pero tenemos que pensar en el largo plazo, porque esta pandemia ha afectado a la economía de manera brutal y hay que saber salir de manera inteligente. Bien, diputado Torrealba, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Buen día, hasta luego. Bien, 8:30. Antes de irnos, les recordamos que hoy día el tercer retiro del 10% se discute en la Cámara, y en particular a las 10 de la mañana comienza la revisión y la discusión de este proyecto. Será después de las 10, una vez que termine la revisión de otra iniciativa antes, que está en tabla precisamente, pero para que tengan una referencia de la hora en la que ya comenzará esta discusión en sala entonces de un tercer retiro de los fondos previsionales. Ya nos vamos, 8:31. Gracias por acompañarnos. Viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan buen día.